Hola, soy Jimena y este podcast es sobre mi curso de Sociología. Soy alumna de la Escuela Nacional Preparatoria 4 y estamos en el tema de secuencia didáctica. Yo elegí la problemática de la guerra, su concepto, etcétera. Lo analizaremos a continuación y lo voy a hablar. Esta problemática la voy a discutir con mi primo Itán. Bueno, pero a ver, preséntate por favor. Soy Brian Vázquez. Estudio la carrera de literatura, creación literaria en la UACN. Ok. Bueno, pues como les comenté, vamos a hablar del tema de la guerra y como es una secuencia didáctica lo vamos a hacer por puntos y empezaremos con el primero, que es identificar el problema y qué sociólogo habló de ello. El tema es sobre la guerra y lo abordó Bauman. Él destaca cómo las guerras modernas son ligadas al poder, la tecnología y las dinámicas de la globalización. Argumenta que estas guerras no solo son un retroceso a la barbarie, sino es la racionalidad moderna. Yo opino que él construyó su concepto a base de lo que él vivió y experimentó en una época, en un contexto muy difícil que fue la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues habrá que seguir ver. Viendo el tema, ¿no? Seguir explorando. Desglosando el tema. Pues bueno, empezamos con esto y el segundo punto es cruzar el contexto del clásico y el contemporáneo. Esto es sobre los sociólogos. Entonces, podemos cruzar sus ideas con Max Weber, ya que él analiza las estructuras del poder, la burocracia y la racionalización, temas que Bauman retoma en su análisis de guerras. Juntos coinciden en que la guerra es una herramienta de poder. Weber explica la guerra como parte del orden moderno estatal. Bauman revela su fragmentación postmoderna. Así como Weber vivió la Primera Guerra Mundial, Bauman la guerra contra el terror como red de violencia global sin fronteras. Pues son dos conceptos, dos construcciones del mismo concepto, diferentes, ¿no? Sobre la guerra. Y pues me parece que cada quien tiene su punto de vista, pero me parece más acertado el punto de Bauman. La definición sobre guerra de Bauman, porque él dice más sobre el como humano. Uno humano, ajá. Uh-huh. Weber lo ve, a mi punto también, Weber lo ve como más materialista y Bauman lo ve como una perspectiva humana que tiene que pasar porque así es el humano. Exacto. Mucho del comportamiento humano, ¿no? De los vicios, la ambición humana, humana. Y la supremacía de que siempre tiene que uno ser muy grande y superior, ajá. Entonces, pues sí, estar por encima de los demás. Un ejemplo de eso ahorita podría ser Donald Trump. Sí. Con sus aranceles, con su guerra arancelaria, uh-huh. Que él se siente superior, él siente que su país es superior al resto del mundo, por eso nos aplica los aranceles Y ese tema se puede convertir incluso en una guerra arancelaria y es como lo están planteando estos autores. Weber, pues el materialismo de que de los aranceles del poder, por así decirlo, que tiene pues Estados Unidos sobre el mundo entero y Bauman lo está viendo, toma el concepto, a lo que podemos ver ahorita, el concepto de guerra como lo estamos diciendo, es humano porque pues así tiene que pasar, ¿no? Y vamos con el punto 3, que es su punto exacto de interés. Y empezamos con que Bauman se interesó en este tema, ya que observó cómo el Holocausto no fue ejecutado por personas irracionales o emocionales, sino por una burocracia altamente organizada y eficiente. Esto lo llevó a preguntarse el cómo una sociedad moderna, basada en la razón, la ciencia y el progreso,
pudo llevar a cabo un genocidio. Su conclusión fue que la burocracia creó condiciones de normalización de la violencia sistemática. Sí, o sea, todo está tan bien organizado en un sistema o en un régimen que pues la represión y los abusos lo hacen de una forma, pues sí, obviamente tan organizada, tan perfecta. Que hasta te sorprendes, ¿no? Que cómo Hitler con sus ideas pues pudo estructurar una sociedad y así pues crear una guerra bastante larga y que tuvo bastantes consecuencias, ¿no? Pues empezando por ahí. Sí. Por eso lo que él dice, Exacto. una burocracia altamente organizada y eficiente, pues ese es un gran ejemplo de lo que en sus entonces fueron los nazis, ¿no? Claro, y esto no son personas de la calle o así, no, son las élites lo que lo organizan. Ajá, o sea, son personas pues altamente estudiadas, ¿no? Con mucho poder. Y todavía con mucho Tal poder. vez no estudiadas porque pueden haber que entren por influencia. ¿Influencia? Ajá. Pero pues sí tienen mucho poder adquisitivo o de influencias, ¿no? O político. Sí. Y pues sí, esto nos lleva a preguntarnos pues quiénes son los que dirigen el mundo, ¿no? Porque pues ahorita es Estados Unidos y como dijo aquí Tan, es Trump y podemos observar que él es un ser muy racista y muy, ¿cómo podría decirse? Como se cree muy superior a los demás. Y narcisista, es como, tal vez. muy narcisista a lo mejor. Complejo de superioridad. Uh-huh. Un narcisista con complejo de superioridad. Pero así hay varios ejemplos actualmente. Por ejemplo, está Javier Milei en Argentina. Que él es un gran ejemplo de que él es una figura de alto poder, ajá, pero se ve que no es una persona que tú dirás, está estudiada. La verdad puedes ver muchos de sus discursos. De sus ¿cómo se dice? De sus flaquezas. Y es una persona que no se le ve, por ejemplo, el estudio, por así decirlo. No, sí, exacto. Y bueno, también pues Javier Milei es una persona autoritaria y está llevando a cabo la represión en su país. Y por ejemplo, pues esto es mucho de las derechas radicales, uh-huh, ¿no? Que hay en el mundo. Porque también Trump viene de esta línea política, de ultraderechistas. Ultraderechas. Muy conservadores y todo esto. Ajá, muy conservadores. Y también pues esto nos lleva a lo que él retoma, que es una violencia sistemática, que esto igual es algo que no lo vemos, bueno, para mí yo no lo veo como un concepto, sino como algo que real es lo que pasa, o sea, la violencia ya hoy en día como que la normalizamos y está tan bien ordenada que ya es como un sistema de que viene del jefe y del jefe al secretario y del secretario al ayudante y así se puede ver ya esta violencia que está realmente normalizada, ¿no? Sí, por supuesto. Y ya pues sí, muy normalizada y además bueno, hasta la podemos ver como necesaria, ¿no? Como necesitamos la violencia para poder tener una estructura social, por así decirlo. Lo que es triste, ¿no? Porque eso lleva sí, claro, un pensamiento, pero de un pueblo o de una civilización que ha sido oprimida por mucho tiempo, entonces como que ya lo normalizan, ya lo, uh-huh, ¿no? Y bueno, pues ya. Ajá, y con esto vamos al punto 4, que es quién más habló del tema, en este caso pues de la guerra. Y aquí vemos la aparición de este sociólogo que es Carl Schmitt, quien abordó el concepto de la guerra en su teoría amigo y enemigo. Él no solo consideraba a la guerra como objetivo deseable, sino como una consecuencia inevitable de la existencia de enemigos políticos. Liga su concepto a la soberanía, donde las naciones actúan como sujetos políticos que definen su propia seguridad y existencia. Y bueno, pues sí, aquí se ve y él, Carl Schmitt, lo asocia, como bien lo dice, una consecuencia inevitable si existen enemigos políticos, como es
algo originario de un ser humano que tiene que pasar porque así somos, ¿no? Sí, claro, o sea, algo inevitable, algo que está en la naturaleza del humano. Ajá. Pero es más, este concepto está un poco relacionado con el de Bauman, pero siento que está justificando a los actos del humano. Al decir, no, pues eso ya es parte del ser humano. Pues tal vez la violencia sí es parte de nosotros, de los seres humanos, pero no hay que normalizarla, no hay que justificarla de ninguna forma, porque, bueno, sí es obvio que... que hay, siendo que siempre está, o sea, es como lo que hablamos, es la naturaleza del ser humano tener amigos y tener enemigos, porque uno mismo es muy soberbio, ¿no? Pero aquí, pues, Smith como que, como tú dices, lo justifica, lo normaliza por su propia seguridad y existencia, o sea, para que nosotros existamos tenemos que tener amigos y enemigos, ¿no? Sí, pero justo, por ejemplo, los cavernícolas, ¿no? Cuando éramos los Homo sapiens, Homo habilis, todo esto, desde entonces ya ejercían la violencia entre ellos mismos, pues, para sobrevivir y para O cazar. aniquilaban especies, ajá, para sobrevivir, pero es lo que hablamos de que el humano siempre se cree como superior a las otras especies, Superior, sí. solo para sobrevivir, por así decirlo. Sí, es algo que nos ha acompañado a la violencia a lo largo Y así se puede unir a la violencia, ¿no? Como bien dices. De la historia de la humanidad. Y iba a decir algo que se me fue cuando estabas hablando, pero a ver, déjame recordar. Sí, iba a decir que, pues justo hay diferencias entre los humanos y por eso también son como un parteaguas para la provocación, ¿no? Así como de, tú piensas de una forma, yo pienso de otra y yo tengo la razón. Y eso nos lleva a un conflicto, ¿no? Conflicto. Inevitable, como dicen. Pues sí. Y hay personas muy temperamentales y por eso, y justo están en las cúpulas del mandato, las cúpulas del poder, y ellos son los que mandan las guerras, son los que deciden, ¿no? Sí, claro. Y las detonan, y bueno... Sí, pues por esos comportamientos que son naturales, por así decirlo. De complejos de superioridad. Y como, pues, esto es muy humano, ¿no? De que, pues, cada quien tiene sus ideas, cada cabeza es un mundo, por así decirlos. Pero, pues, aquí es donde se ve el poder que ejercemos cada individuo. Humano, ajá, como... Sí. Y así decimos de que, no, pues, yo pienso así y así es, ¿no? Y voy a crear una guerra porque... yo siento que mis ideales son estos, y aquí pues podemos ver el ejemplo que fue Hitler, de que para mí una nación es blanca, sana, inteligente, de ojos azules. Se tiene que ver perfecta. Ajá, es una cosa perfecta, y si no es así, entonces se tiene que aniquilar, porque si no vamos a empeorar la raza o no vamos a mejorar la raza, por así decirlo. No va a ser perfecto. Ajá, y pues esto es lo que decimos de que aquí ejercen el poder, y podemos ver que aquí fue un mal poder, por así decirlo. Fue una persona que tuvo muchísimo poder y lo ejerció de una forma violenta. Muy violenta, y pues con ideales que hoy en día decimos, sabes que esto no es correcto, no porque tus ideales sean así tengas que eliminar a otras personas, ¿no? Sí, claro, eso habla mucho de la tolerancia, ¿no? O sea, hay que tolerar a las personas que son diferentes a nosotros. Ajá. Ser empáticos, no sé, habla de como de los valores que tú mismo tienes, y es algún tema que también pues vamos a tocar adelante, ¿no? Sí, entonces este autor para mí, Schmidt, pues sí, como que su concepto lo justifica a los humanos, la violencia humana. Uh-huh. Y esto yo la verdad no estoy de acuerdo, porque pues no debes de justificar la violencia humana, como bien dices, pero en parte estoy de acuerdo con él, porque yo siento que pues es el origen del ser humano, es otra vez lo retomo, es una consecuencia inevitable, porque somos como no somos, sino que siempre está esta naturaleza de tener amigos y enemigos, ¿no? Sí, yo no estoy de acuerdo con el concepto de Schmidt, porque
vivimos en un mundo civilizado. Y en un mundo civilizado hay derechos humanos, ya hay muchos derechos y garantías que los individuos tenemos. Y en las guerras se Actualmente, violan los ¿no? derechos. Sí, Actualmente. porque pues, antes Pero no. en las guerras se violan derechos humanos. No hay genocidio, justamente, como fue en la Segunda Guerra Mundial. O actualmente, pues también Sí. En Gaza. En Gaza, lo que se está viviendo en Gaza. Se ve como pues Ucrania. este concepto pues está bien aplicado, ¿no? De que siempre va a haber un amigo y siempre va a haber un enemigo. Sí. Y el ser humano el ser humano se va a ver dividido. Ajá. Bueno, entre esta guerra. Claro. Y aquí ¿De qué vamos bando a estás? Y bueno, yo perdón. quería decir algo más, que pues sí, justamente en las guerras se violan derechos humanos y al haber guerras ya este mundo, pues el mundo pierde su civilización. Sí, claro, pues lo vivimos Ya no hay respeto. en la Primera Guerra Mundial también, donde ya la Guerra Fría. No habían derechos humanos y por ejemplo en la Guerra Fría podemos ver claramente cómo la sociedad se dividió completamente. En vez de unirse, se dividió, y esto hizo pues conflictos, y yo siento que en vez de dividirnos nos podemos juntar para así salir adelante, ¿no? Con estos avances tecnológicos. Sí. O como humanos, ¿no? Y bueno, avanzamos con el punto número 5, que aquí vamos a hablar sobre el sociólogo contemporáneo. Y pues mi sociólogo contemporáneo es Zygmunt Bauman, el cual es un sociólogo y filósofo conocido por sus estudios de modernidad, la globalización y la sociedad contemporánea. Nacido en 1925 y fallecido en 2017. Vivía en un contexto marcado por la violencia y la guerra, cosa que influyó en su pensamiento sociológico. Experimentó de primera mano los horrores de la Segunda Guerra Mundial, siendo él de origen judío, y él mismo se unió al ejército polaco, para enfrentar a los nazis. Esto influyó en su análisis de la sociedad moderna y su reflexión sobre las estructuras sociales. Sí, esta es una breve biografía de este sociólogo y es muy interesante, es breve, pero es muy interesante lo que nos platica, porque así podemos entender el contexto que vivió Bauman, ¿no? Y cómo así pudo pues desarrollar su concepto de guerra, ¿no? Ajá, exacto. A través de lo que él vivió, justamente. Pues fue perseguido por los nazis simplemente por el hecho de ser judío. Uh-huh. Y pues sí, esto influyó en su análisis de la sociedad, y asimismo pues reflexionamos sobre las estructuras sociales, y es lo que retomamos, ¿no? De que por ejemplo, el Holocausto no pudo hacerse sin una burocracia altamente organizada y eficiente, ¿no? Es lo que podemos retomar un poco de esto. Sí. Y bueno, para el siguiente punto... y el siguiente punto sería el estado del arte, que igual aquí retomamos a Zygmunt Bauman, sociólogo y filósofo polaco, que se ha destacado por su análisis de las problemáticas sociales de la modernidad, en este caso de las guerras, esto por su vivencia en la Segunda Guerra Mundial, reflexionando las estructuras sociales, la burocracia, la modernidad y la violencia. Contribuyó a lo que fue el Holocausto. Pues sí, esto fue lo que acabamos de mencionar, y seguimos con que asimismo Bauman señala que las guerras modernas no solo son por ideologías o territorio, sino que reflejan la capacidad de las sociedades modernas para legitimar violencia mediante la burocracia. Su obra invita a reflexionar sobre la responsabilidad colectiva en la preservación de la prevención de la violencia, y a cuestionar los sistemas que perpetúan la deshumanización. Y pues sí, esto fue lo que pues estamos diciendo, que pues que Bauman haya vivido en un contexto de guerra, ya que pues, por ejemplo, yo vivo en México y pues yo nunca he estado pues en una guerra, yo no he sido perseguida ni mucho menos. Entonces, pues para mí ver este enfoque de una persona que vivió eso, y más pues que haya sido perseguido, es
es muy fructífero, porque pues para él igual señaló que no son ni siquiera por ideologías o territorio, sino que, como dijimos, reflejan la capacidad de las sociedades modernas para legitimar violencia mediante la burocracia. Y pues es lo que estamos hablando, por ejemplo, de Trump o de el conflicto en Gaza, que es financiado por Trump también, por Estados Unidos. Financiado por Estados Unidos. Que habla como nosotros, como sociedades modernas, simplemente existimos o existen las guerras para nosotros, para ejercer violencia sobre otros y decir, yo soy más fuerte que tú por esto. Y esto podría ser el ejemplo de Ucrania, de cómo Rusia ejerce ilegítima, bueno, por así decirlo, la violencia mediante su poder que tiene, ¿no? Sí, así es. Es muy, muy fuerte estos conflictos, porque ahí los que sufren realmente son las personas, principalmente niños, sí, mujeres. No son los del poder los que son los que ejercen las ideas, ¿no? Ellos están bien resguardados, o sea, al final el que se lleva, justo como le pasó al sociólogo Bauman, él pues era un ciudadano más, ¿no? Uh-huh. Un ciudadano judío. Y bueno, al final los que se llevan la peor parte somos nosotros, por así decirlo, nosotros como sociedad. La gente de a calle, uh-huh. ¿No? La sociedad, sí. Y con esto podemos también ver de que cómo los sistemas perpetúan la deshumanización. Por ejemplo, yo vi como un gran inventor, creo que fue un ingeniero o no sé si todavía viva, que creó una bomba en forma de juguetes en Gaza para así atraer a los niños y pues matarlos, ¿no? Es el cómo pues se legitima la violencia. Perdón, es que no lo puedo pronunciar, pero pues cómo sí, pero esto es algo muy fuerte, porque o sea, sin importarles que sean niños, pues los quieren erradicar, ¿no? Y ejercer violencia para que su poder lastimar. siga, Como no son sus niños, sí. no, son niños extranjeros de otra nación. Ajá, como son opuestos a sus ideales. Ajá. Por ejemplo, el conflicto en Gaza es hablando eliminar. sobre ideologías, ¿no? Es de que no tengo bien la idea de el por qué está esa pelea, pero según yo es por el territorio, por así decirlo, pero aquí incluimos y diferencias ideológicas que también. Y diferencias ideológicas sobre quién fue tocado por Dios primero, ¿no? O quién es el que tiene la razón. Y es un tema que yo estaba hablando con mi mamá, de que realmente pues nosotros como humanos queremos ver que las religiones pues tienen que ser amor, ¿no? Tiene que ser como de que si Dios murió por nosotros y dio a su hijo, pues es eso, la religión tiene que dar cosas positivas y no te tiene que llevar a una guerra, ¿sabes? Sí, y bueno, esto pues nos demuestra que los que ejercen el poder, los que tienen el poder, deciden lo que va a pasar en el mundo, lo que va a pasar en sus propias naciones. Y ellos llevan a cabo la guerra, la ordenan, la ejecutan pues los soldados, al final de cuentas que también son ciudadanos, uh-huh. Y mueren en la misma guerra. Y a ellos no les importa pasar por encima de la gente, ellos saben perfectamente lo que están haciendo, y los menos afectados son ellos, sino las personas, la sociedad. Y pues sí, esto nos puede llevar a, no sé, reflexionar sobre pues quiénes son los que nos representan a nosotros como nación y qué ideales nos representan, ¿no? Y bueno, esto sí, nos exacto. Lleva al punto número 7, que es la reconceptualización. Y aquí empezamos con que la guerra no debe entenderse únicamente como fenómeno militar, sino como una manifestación extrema de los procesos sociales y estructurales que caracterizan a la modernidad, donde las dinámicas de poder y control no son explícitas, promoviendo una reflexión sobre las estructuras sociales. Y sí. Bueno, pues sí, es todo lo que estuvimos hablando, que exacto. No es un fenómeno militar, es una manifestación de los procesos sociales.
Y, y sí, esto es lo que hoy en día nos caracteriza como sociedad moderna, Sí, ¿no? esto está muy interesante. Este concepto también es parte de Bauman. Sí, es lo que estamos retomando de Bauman y Ok. Smith. Ok. Sí, pues está muy interesante porque justo, como decíamos hace un momento, pues no solamente militarmente, esto es responsabilidad militar, ¿no? Ujú. Es también Que, social, como ajá, porque decíamos, las pues creo que, ajá, ideologías. antes yo tenía un concepto de que, pues las guerras son procesos militares. No, yo no lo veía mucho en el contexto de la sociología, que pues aquí dice que son manifestaciones sociales. Yo realmente no lo veía así, y pues ya actualmente con las guerras yo puedo aplicar este concepto y digo, sí, realmente pues no es por territorio, no es no sé, ni siquiera son por ideología, simplemente es para reflejar la capacidad de legitimar violencia, perdón, no puedo todavía poner bien el concepto, mediante el poder de la burocracia, por así decirlo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, pero también puede ser por territorio. Recordemos, por ejemplo, la guerra México-Estados Unidos, Ajá. que nos quitaron más de la mitad del territorio. O sea, muchas veces son también por recursos. Por ejemplo, lo de Trump, Sí, la guerra se va a ver arancelaria. Ajá, en unos años de cómo ya no va a ser ni por territorio, ni por ideologías, ni simplemente para ejercer violencia, sino ahora sí va a ser por recursos, ¿no? exacto, por recursos. No, de hecho, ya desde antes muchas guerras, por ejemplo, ha habido guerras en Medio Oriente que ha sido por petróleo, ¿no? Entonces, Claro, claro. y por ejemplo, lo de los aranceles, eso también es un tema por recursos, o sea que yo puedo más, un tema de poder, yo puedo más, yo puedo Ajá, esto. yo siento que los aranceles no son solo recursos, sino que se ve más la cara de Estados Unidos del gran hegemón, por así decirlo, de yo puedo, yo sin mí no vives, por así decirlo. Justo, Y siento que pues ahí se ve no la solo, superioridad, la supremacía el que tiene más el que poder, ¿no? tiene pues Estados Unidos, ¿no? Sí, justo. Y pues aquí podemos igual abordar el punto 8, que es propuesta de abordaje y solución. Una propuesta de abordaje y solución para enfrentar las dinámicas de violencia y guerra implican transformar las estructuras sociales que las sustentan, así como el fortalecimiento de la responsabilidad colectiva, la educación para la empatía y la memoria histórica, reducción de la igualdad. No creo que sea reducción, sino fomentar la igualdad social, ¿no? Y la regulación ética de la tecnología y la burocracia. Y bueno, empezando con el punto 1, que es el fortalecimiento de la responsabilidad colectiva, creo que pues ya no es solo nosotros mismos, uno como individuo, sino que somos todos. O sea, todos podemos influir en el cambio, ¿no? Sí, exacto. Desde incluso para votar, ¿no? Por algún dirigente. Sí, de que, si yo no voto no va a pasar nada. Ajá. No, realmente tu voto cuenta, ¿no? Exacto, o estar muy bien informado por quién votar, ¿no? Porque muchas veces son... es lo que dice, ¿no? Ajá. Es tu responsabilidad, ¿no? Sí, y hay muchos... Bueno, en diferentes partes del mundo hay políticos muy engañosos, muy mañosos, o sea, te dicen una cosa, pero ya llegando al poder hacen otra, y lo que te dijeron ya no lo cumplen. Desde ahí ya tenemos responsabilidad. Claro, pues creo que eso lo vimos mucho en las elecciones presidenciales que fueron de Claudia, Xochitl y Maynes. Ajá. Cómo se vio involucrado mucho ya los adolescentes, bueno, ya no adolescentes, ya los jóvenes que ya empezaron a tener 18 años para poder votar, y cómo se incluyó este tema de los memes para llamar la atención a estos, pues es que no sé si decirles adolescentes, jóvenes o adultos chiquitos, porque pues están empezando en este mundo de la política de, oye, pues yo voy a votar para ver quién va a ser mi presidente o quién no. Y pues sí se vio mucho este tema de no solo te guíes por lo que te pueda dar risa o no, o quién te parezca, no sé, más atractivo. Sí, exacto. O así, ¿no? Es una responsabilidad que tú tienes de ver de que, pues Maynes, antes de ser Maynes, no sé, era esta persona, ¿no? O incluso Xochitl, lo que pasó con sus hijos, y te das cuenta de, pues, quiénes son como personas,
y si esas personas tú las quieres dirigiéndote a ti, ¿no? Sí, y es muy interesante que saques a colación este tema de las elecciones del 2024 que tuvimos en México, elecciones presidenciales, porque pues se habla mucho, bueno, sí, se habla mucho de que nuestro pueblo está muy politizado, ya somos un pueblo muy politizado. Y ahí se reflejó, ¿no? En las estadísticas, en los votos, que la preferencia se fue por Claudia Sheinbaum. Por Morena, ¿no? Por Morena, Uh-huh. sí. Y en especial por Claudia, ¿no? Porque mucha gente le gustó su propuesta, su forma Y luego de pues ser. también se veía de que pues el cambio que vino a hacer AMLO, Ajá. más que se enfocó mucho en lo social, ¿no? Y se vieron cambios realmente, bueno, en mi Exacto. perspectiva obviamente hay muchísimas, porque pues ningún político es 100% bueno. Exacto. Siempre va a haber algo que... Unas fallas. fallas o... Pues sí, realmente nunca va a haber un político 100% Perfecto. bueno. Ajá, es lo que yo pues Sí, vi con todos AMLO. tenemos nuestros errores, ¿no? Pero pues fue el que más se fijó, por ejemplo, en los adultos mayores y todo El que eso. más cambios positivos hizo. Ajá, ¿no? y pues se pudo ver y creo que el mundo necesitaba, no el mundo, México necesitaba eso. Y el mundo lo necesita, pero claro, a México nos tocó, ¿no? nos tocó, ¿no? Y y lo pudimos, bueno, yo siento que lo pensamos que iba a, bueno, es que no quiero hablar ni a futuro ni se está haciendo porque pues no sé, ¿no? No es un tema que quiero hablar ahorita porque pues hay opiniones divididas, pero creo que si lo vivimos con AMLO, lo viviríamos con Claudia, ¿no? Que por así decirlo tienen la misma perspectiva política. Ajá, y entonces es lo que yo quería comentar, que gracias a que el pueblo está politizado, bien informado, la gran mayoría del pueblo, ¿no? Por las estadísticas, las encuestas, eso se ve reflejado ahí, pues votamos o votaron a favor por Claudia, ¿no? Por Claudia Sheinbaum, y eso actualmente nos ponen en un contexto muy favorable. México está en una buena posición frente a Donald Trump, frente a todos los problemas mundiales. México no tiene realmente grandes problemáticas, como por ejemplo... Ya no nos agachamos, ¿no? Por Exacto. así decirlo, de que ya Como por ejemplo si hubiera sido elegida, imaginemos, ¿no? Si hubiera sido elegida Xóchitl Gálvez, o sea, ¿en qué posición estaría México? Híjole, pues... ¿Cómo? Yo siento que como siempre fue no tendríamos PRI, la el misma PAN fuerza. Y todos esos, siempre le hubiéramos dado la razón, ellos ven ¿no? por otros intereses. Por así decirlo, de que, Ajá, exacto. pues a mí me conviene estar con Trump porque pues es una la nota, ¿no? Sí, y no, que mi pueblo se vea como pésimo. se tenga que ver, pero pues yo voy a estar con él. Ellos ven por otros intereses, la derecha, y se hubieran entregado, verdad, sí. a manos abiertas y con los brazos extendidos. Y a yo Donald no Trump, creo que sea así, de rodillas casi. Sí. Y pues México estaría pagando las consecuencias. Pero incluso hoy en día, como es la revolución tecnológica, podemos ver pues los puntos de vista de la gente. Y yo puedo ver que hubo muchas personas ultraderechistas que dijeron sí, que nos venga a invadir Trump, ¿no? Por ejemplo. Y pues es un tema, como lo dijimos, responsabilidad colectiva, de que sí está bien que pienses así. Responsabilidad social. Ajá. Sí Así. está bien que pienses así, pero... Pero ¿por qué? Argumenta Ajá. tu respuesta, ¿no? Más o menos así. No, o sea, claro, la libertad de expresión, pero en eso, o sea, como bien acabas de decir, responsabilidad colectiva, la responsabilidad social. Tienes que estar informado, eso ¿no? no es responsabilidad social al decir que nos venga a invadir Sí, todo. no, tienes que tener, por ejemplo, ok, como que te agrada Y si esa desata idea. una guerra aquí Trump, No, como que, imagínense. y no estás ni siquiera informado, ¿Quiénes ¿no? vamos a sufrir? Pues nosotros, ¿no? Los ciudadanos, sí, el pueblo. Y pues aquí empezamos con el punto 2, que pues justo lo relacionamos bastante, que es la educación para la empatía y la memoria histórica. Pues aquí hablando de la memoria histórica, pues es lo que es el concepto más o menos de historia, ¿no? De que tenemos que saber nuestro pasado para no repetir Para esos no errores repetirlo. en el futuro, ¿no? Justo. Justo. Y pues es eso, ¿no? Sí, y para también ver a dónde vamos a ir hacia el futuro, ¿no? Porque sí, claro. si ya sabemos de dónde venimos, bueno, ahora vamos a saber a dónde queremos ir, a dónde queremos llegar. Y educación para la empatía, pues creo que hoy en día nos falta mucha empatía a nosotros como sociedad. Hace falta mucha empatía. Creo que pues no nos ponemos en los zapatos del otro
y solo vemos por nosotros mismos, y eso fue pues la consecuencia el egoísmo, ¿no? del modelo capitalista, ¿no? Que hoy en día pues vivimos, de que solo vemos por nosotros y nuestros intereses y los demás no nos importa. Y en este ejemplo pues podemos ver de que hoy en día las grandes empresas solo se enfocan en hacer más y más, y lo que es el ambiente, nuestro mundo, nuestra agua y nuestra tierra, ya se está dejando atrás, ¿no? De que ya no nos importa. Y creo que hoy en día nos tenemos que educar a ser empáticos. Así yo quiero esta ropa más barata, pero pues, ¿qué puede costarle a mi nación, por así decirlo, ¿no? Sí, y bueno, exacto. ¿sí? Sí, y por ejemplo también tengo otro ejemplo de aquí de México. Ajá, a ver. No sé si me permitas. Claro. Bueno, ser empáticos, por ejemplo, también con lo que la gente consume, ¿no? Por ejemplo, con el maíz, o sea, se quería seguir plantando aquí, el maíz produciendo transgénico, ¿no? Exacto, maíz transgénico. Okay. Sí. Eso hace a la larga, crea efectos dañinos para la salud, ¿no? Hay demostraciones científicas. Uh-huh. Y bueno, fue muy empático por parte de los legisladores realmente prohibir el maíz transgénico. Uh-huh. Y promover nuestro maíz natural, nuestro maíz nativo, y para que nosotros, los mexicanos, nos alimentáramos mejor, ¿no? Tener una alimentación sana. Yo recuerdo digna, una clase digna de nosotros, de ética justamente, que habló sobre, igual el maíz transgénico es un buen ejemplo, sobre la empatía y la educación que debemos tener, que habla aquí sobre las mujeres mazahuas que plantaban sus maíces, que nosotros podemos ver son morados, azules, chiquitos, grandes, ¿no? Negros. Ajá. Sí, o sea, la diferencia de maíces, y cómo pues para ellas les afectó bastante pues el que se iba a traer aquí el maíz transgénico, porque decían, es que si lo plantamos nos seca la tierra y ya no podemos volver a plantar ahí. Entonces pues ahí pues se ve la primera desventaja. Y la segunda es que pues se va a acabar nuestro maíz endémico, o sea, como ya no se consume, se va a acabar. Y bueno, pues aquí hablamos de una educación para la empatía, que es estar bien informados y ver de que, oye, pues a mí me conviene que sigan mis raíces, ¿no? Exacto. Y consumir productos locales de estas mujeres, que son lo que más sobresalió en ese momento, las mujeres mazahuas, que plantaban ese tipo de maíz, ¿no? Sí, y pues fue muy empático y una decisión muy responsable de nuestros legisladores. Ajá, de pensar primero en el pueblo y no pensar luego en la en producción sus propios en masa, intereses, ¿no? Por así decirlo. Sí, claro. Por ejemplo, pudieron haber recibido grandes bonos por haber aprobado el maíz transgénico aquí en el país, y pues ellos dijeron y no fue así. Eso pues es un gran gran avance. Sin maíz no hay país, ¿no? Sin maíz no hay país, sí. Sí. Es la empatía que podemos observar hoy en día, y pues es un avance, ¿no? Con eso. Sí, justo. Y lo segundo, el tercer punto, no, disculpa, es la promoción o de la igualdad social, por así decirlo. Sí, o sea, el generar que ideas de que todos somos iguales, o sea, no porque yo tenga esto soy mejor que tú, no, es simplemente complejo de superioridad. Ajá, es lo que justo de lo que hablamos, ¿no? Ajá, eso es peligroso, ¿no? Eso es peligroso, trae conflictos, ¿no? Consecuencias negativas. Entonces, pues, ya no solo es ser el empático, sino que... Exacto. Y nada de que es comunismo. No, sino que simplemente es tratarnos con respeto a todos y con igualdad. Y con igualdad. Uh-huh. Sí, hombres y mujeres y todos. Sí, y no caer, como justo dijiste, en el concepto de comunismo, porque igual... Sí, porque seguimos viviendo en un país modelo capitalista y en un mundo capitalista. Sí, pero pues igual, no perder... los pies de la tierra. Ajá, todos somos iguales ante la ley, por así decirlo, el respeto. Y bueno, aquí con esto seguimos con el punto 4, y es el último, que es la regulación ética de la tecnología y la burocracia. Pues sí, justo como dijimos, creo que debe haber una regulación
de lo que es la tecnología y el poder, ¿no? Yo entiendo la burocracia como pues el poder. Entonces pues debe de haber una regulación de esto para no caer en lo que fue la Segunda Guerra Mundial o lo que hoy se está viviendo en Ucrania y Rusia, ¿no? Y en Gaza. Y en Gaza, una disculpa, claro. Pues aquí se ve como no está regulado la burocracia y pues se llega a exceder, ¿no? Y con esto pues tenemos varios problemas. Sí, y justamente, por ejemplo, otra vez sacando a colación a México, pues AMLO, aquí Andrés Manuel López Obrador, separó el poder político del poder económico, y eso también es, ¿cómo mencionabas? Regulación ética de la Regulación tecnología ética. y la burocracia. Exacto, regulación del poder también esto es. Ajá, de que porque las derechas, como con Trump, como en Argentina con Milei, o como pues, nosotros lo teníamos antes, ¿no? o Con como el nosotros PRI, el PAN. mismos, sí, exacto, anteriormente, pues juntan todo lo, hacen una mezcolanza ahí, no separan el poder político del poder económico, sino al contrario. Lo juntan para tener Exacto, más, ¿no? No es ético porque ven al, como decía AMLO, más ven intereses. Y ven el gobierno, el gobernar al país como un negocio. Justo, y pues no lo es, o sea, es como... No. Eso lleva una responsabilidad. Una cosa es una cosa, ¿no? Y otra cosa es otra cosa, ¿no? Sí, una cosa es el poder político y otra es el poder económico, ¿no? Ajá. Y si no puede haber conflicto de intereses. Sí, justo aquí es lo que vemos de regulación de la burocracia. Y otra es la regulación ética de la tecnología, que, o sea, hoy en día con lo que es ChatGPT o DeepSeek o Notebook LM, pues con esto podemos ver que ya no hay regulación de la tecnología, de que incluso ya ni para hacer a nuestro favor, es incluso más en contra de nosotros, que hoy en día ya no podemos ni siquiera redactar un texto, ¿no? Sí, o incluso en las mismas redes sociales, en y esto, Instagram, igual, Facebook. Está anudado a todo con que no hay educación para la empatía, no hay igualdad social, porque pues incluso salió una nota famosísima de que con las fotos tipo estudio Ghibli, que gastabas como miles o litros de agua, la verdad no recuerdo cuántos litros de agua, pero que al tú usar estas plataformas, estás expuesto a desperdiciar muchos litros de agua, porque tenemos que enfriar el almacén de datos de estas tecnologías. Y pues sí, aquí hay que crear la empatía de que realmente necesito usar esta aplicación para este tema, porque si no, pues vas a utilizar muchísimos litros de agua que se van a desperdiciar, por así decirlo, ¿no? Sí, y como quería comentar, incluso con las mismas redes sociales, ¿no? Por ejemplo, estas fotos salen en estas mismas redes sociales, Instagram, Facebook, pero sobre todo la antigua Twitter, actual X, que pues responsabilidad de saber utilizar las redes, la tecnología, y la tecnología y las redes sociales son parte de la tecnología. Entonces, pues hay que ser responsables también con lo que publicamos y con lo que vemos en las redes sociales, porque hay mucha información falsa y la gente se expresa de una forma muy irresponsable, y eso también no está bien. Eso también trae daños a la sociedad porque provoca desinformación y provoca opiniones divididas, o sea, mucha politización. Y esto pues incluso es lo que vemos de que nos ayuda a evitar las guerras, ¿no? A evitar el conflicto, este conflicto o consecuencia inevitable. Pues sí, estas son soluciones que nos ayudan a evitarlo, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, con estas acciones se busca construir una sociedad más justa y solidaria, con prevención de violencia y promoción de la paz, con esto siendo prioridades fundamentales. ¿Y sí? Sí, porque nosotros también como sociedad, como acabamos de verlo, pues tenemos una gran responsabilidad.
O sea, incluso desde cuando votamos, cómo usamos las redes sociales, Ujú. cómo nos informamos, no estar propagando mentiras ni información falsa. Eso también trae, como, mm, Pues es un un, granito de arena que ponemos sí, para evitar la violencia y así ha anudado pues guerras, ¿no? Por ejemplo, de idealización como son las famosas guerras que se dan en los comentarios de cada video de TikTok. Por ejemplo, podemos ver de cada persona pues piensa diferente y tiene perspectivas de la realidad diferentes y esto pues se ve por tu contexto y así. Y pues sí, o sea, tú tienes libre albedrío, ¿no? Pero pues sí, creo que aquí piensa antes de hablar, ¿no? Es lo que pues sí, podemos claro. ver de que ujú, Y y quería decir que res- trae mucho pánico social, o sea, las mentiras pueden traer ujú. pánico social, ¿no? O sea, muchas veces la cantidad de gente que ve la información en redes sociales ve información falsa y eso genera un pánico y muchas veces no es verdad, no es existente, solamente la gente O por se ejemplo, asusta. a lo mejor anudado esto puede ser cuando fue el temblor del 17 creo, se empezó a hacer tipo broma el poner la alarma sísmica y esto llevó a un pánico social realmente. Entonces, Exacto. pues él es el ser responsable Y mucha primero, gente le el pudo dar problemas médicos como sí, el tener infartos, empatía, el que se le todos baja somos la iguales presión, y tu regulación de que, oye, ¿por qué vas a utilizar este sonido que es una alerta? Y que, causa pánico. ajá, que como mexicanos nos causa pánico, ¿no? Entonces, pues esto es anudado a todo lo que estuvimos hablando de educación, Sí, empatía y más que nada, pues una responsabilidad sí, colectiva sí, a nosotros como ciudadanos. todos tenemos un poco de responsabilidad. Tenemos responsabilidad todos. Sí, todos, o sea, no creo que solo le debamos echar la culpa a la burocracia, al poder, a los presidentes, sino que pues también es nosotros Nosotros. tenemos Por pues ejemplo, sí, ajá. claro, termina lo que ibas a Así decir. pues nosotros igual tenemos responsabilidad. Sí, y yo lo que te quería comentar con esto es que justo nosotros tenemos responsabilidad. Acabo de ver un video, bueno, el otro día vi un video donde salía un señor argentino de adulto mayor, más o menos de 60 y tantos años, y decía que él cuando Milei se estaba promoviendo su candidatura, él le ayudó, o sea, él promovió su candidatura. Y ahora con todo lo que está haciendo Milei, sus reformas que están llevando a la ruina a su país, sí, a su pueblo más que nada, él está muy arrepentido. Está muy arrepentido. Y bueno, eso es reconocer un error, pero Claro, pues es él sabe el que principal, ¿no? él se siente con la culpa. Exacto, ese señor en ese video demostró que se sentía con la Con la responsabilidad y la pues eso culpa es pues un ejemplo, ¿no? de haberlo llevado al poder. A Y es un Milei. buen ejemplo de cómo como sociedad nos ponemos en retrospectiva, reflexionamos y nos podemos deconstruir como personas. Y nos podemos equivocar, Ah, sí, pero es de sabios cambiar de opinión, claro. ¿no? Y pues sí, pues ya sabemos quién está en el poder en Argentina y ojalá y cambie eso. Cambie. Pero pues este señor se vio como, oye, yo la regué, ¿no? Exacto. Yo no fui responsable al no conocer a esta persona Sí, sí. y la llevé a Al tener confiar en ella, ¿no? y lo- tiene lo ahora traicionó. tanto poder por mí y wow, estoy muy arrepentido, ¿no? Milei traicionó a todos los que confiaron en él realmente, ¿no? Sí, pues se ve como pues es un tema de política bastante amplio para abordar, pero Sí, sí, y justo las sí. manifestaciones sirven mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un presidente, por así decirlo, en el poder que está perjudicando mucho al país, al pueblo, las manifestaciones es una forma de demostrar Los el movimientos disgusto. sociales, ¿no? Y ahí Exacto. empieza lo El que es la disgusto sociología, colectivo. ¿no? Es de que Sí, sí. sin conflictos humanos, tan siquiera sin humanos, no hay sociología, ¿no? Sí, pero esos abusivos mandan a reprimir las manifestaciones Pues eso claramente lo vivimos aquí en México. en México. Cuando estuvo Salinas, La derecha.
Ajá, sí, La derecha, el sí. PRI y el PAN, ¿no? El gobierno que fuera, pero todos son de derecha, sí, ¿no? todos, Los sí, de derecha, sí. Y cómo se reprimió al pueblo, ¿no? Rotundamente. Sí, mucha represión. Y esto lo vimos con los de Ayotzinapa, por así decirlo, con el movimiento desaparición estudiantil. de los 43 estudiantes. Claro, y creo que fue otra manifestación en Tlatelolco. Sí, del 68. El movimiento del 68 de cómo el pueblo fue reprimido. Y pues sí, esto pues es anudado a todo lo que hablamos de las guerras, los movimientos sociales, la responsabilidad colectiva de que a todos nos toca, ¿no? Sí, claro. Y esa es la responsabilidad que tenemos de no callar la voz, de alzarla, más bien alzar la voz y echar para abajo un gobierno que no nos conviene, que no nos sirva, y que nos va a llevar a la ruina, nos perjudica, ¿no? O a una guerra, como fue en el caso de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro. Y bueno, pues con intereses esto... de los de arriba fueron los que... Sí, los que nos llevaron, ¿no? Los que lo causaron, esto. Los que decidieron que eso pasara. Y pues hay mucha gente inocente, gente... Fueron los que sufrieron, ¿no? La gente, pues sí, del pueblo fueron los que se llevaron las peores consecuencias. Claro. Y pues con esto ya le damos cierre. Muchas gracias, Brian, por aparecer en este podcast. De nada, gracias por invitarme, Jime. Y bueno, espero y les haya gustado mucho. Muchas gracias. Un placer, un gusto, y ojalá esto sirva, ¿no? Para hacer más que nada conciencia. No vamos a crear soluciones, obviamente. Exacto. Pero creemos que en este podcast queremos generar conciencia. Conciencia, y ojalá lo escuchen muchas personas. Y sí, claro. Y pues se haga compartan su opinión reflexión con nosotros. Claro. Entonces, muchísimas gracias y gracias. Nos vemos.